Muy buenas. En la próxima hora vamos a hablar un poquito de las perspectivas económicas de Latinoamérica. Yo voy a focalizarme un poquito en las perspectivas de la región en general, pero luego, como va a haber un turno de preguntas, si alguno de vosotros estéis más interesados en algún país en concreto, estaré encantado de intentar profundizar en algún país específico. Bueno, el esquema de la presentación va a ser, primero os voy a mostrar un poquito la evolución económica pasada de Latinoamérica y como lo he intentado mostrar en la presentación es, vamos a hablar un poquito de los problemas tradicionales que presenta la región y los desafíos que limitan, digamos, factores que limitan su crecimiento y los nuevos problemas que han aparecido recientemente en la región y con todo esto ya vamos a ver un poco cuál ha sido el impacto en la economía y cuál está siendo el crecimiento tanto el año pasado 2019 como de cara a 2020. En este primer gráfico lo que veis es el crecimiento de la región desde 1951. ¿Por qué me he ido tan atrás? Pues para que podáis ver 4 momentos del tiempo bastante relevantes. El primero, hasta prácticamente 1975, es un periodo que se llama en Latinoamérica de sustitución de importaciones. Como podéis ver, es un periodo de crecimiento relativamente robusto, pero también es un periodo en el que fue acumulándose desequilibrios. Digamos que el manejo económico fue bastante autárquico, con un sector público, muy fuerte, aumentos del gasto público y restricción a la competencia externa para sustituir importaciones. Esto acabó dando lugar a la acumulación de desequilibrios, un alto nivel de deuda y baja competitividad. Y, como veis, a principios de los 80 tenemos lo que se ha venido llamando la década perdida. La década perdida fue porque surgió una crisis de deuda y eso fueron unos años de bajo crecimiento económico en los que la noticia un poco positiva es que sí fueron años de bajo crecimiento, pero fueron años en los que se intentaron hacer reformas, liberalizar las economías y aplicar quizás lo que se llama el consenso de Washington, políticas quizás de corte en general demasiado liberal, pero intentando abrir la región al mundo exterior. ¿Y qué tenemos a partir de 2001? Pues tenemos una época de muy alto crecimiento en la región, pero un crecimiento que vino en gran parte dado por el boom de materias primas. Los precios de materias primas, que sabéis que la región es un exportador neto de estos productos, subieron mucho por la alta demanda de China, etcétera, y esto provocó un periodo de alto crecimiento. ¿Qué hemos visto en los últimos años que los precios de las materias primas han caído? No solo un crecimiento muy bajo, sino un crecimiento desilusionante. Como podéis ver en el promedio entre 2014 y 2020, el crecimiento fue ha sido de solo el 0,5%, pero en términos per cápita eso es que el PIB ha caído un 4%. Es decir, la renta de los hogares en términos per cápita es un 4% menor hoy que a inicio de 2014. ¿Qué quiero ver aquí también? Pues la primera tesis, que es lo que vais a ver a continuación, es que esta época de los boom de commodities influye el crecimiento un poco de forma artificial, con lo cual algunos problemas que presentaba la economía Latinoamérica quedaron ocultos. Sin embargo, esos problemas ahora están aflorando. Si nos fijamos un poquito más en los últimos años, ¿cuál es la idea de este gráfico? En este gráfico tenéis en las barras rojas el crecimiento de cada año en la región y lo que os quiero mostrar es que mientras que en 2010-2011 el crecimiento todavía era muy alto porque los precios de materias primas estaban siendo elevados, cuando los precios de las materias primas empiezan a moderarse, lo lógico es que hubiera habido un año o 2 años de fuerte ajuste, de mucho menor crecimiento. ¿Por qué? Pues por un lado, los productos que tú exportas ahora valen menos, con lo cual estás recibiendo menos capitales por ese dinero. Por otro lado, estás recibiendo menos inversión extranjera. Venía inversión del resto del mundo a estos sectores y economías que se creía que estaban creciendo fuertemente y de repente no, con lo cual se corta inversión extranjera. Y también
el sector público tiene menos ingresos fiscales, con lo cual es normal que hubiera un año o 2 años de muy bajo crecimiento. Pero también hubiera sido normal que pasados esos 2 primeros años se hubiera retomado un crecimiento que los economistas llamamos el crecimiento potencial, un poco el posible crecimiento de la economía según su estructura, y que para un país como Latinoamérica, un país todavía emergente, una región todavía emergente, pues debería ser en torno al 4%. Como podéis ver aquí, en los triangulitos lo que quiere decir es la previsión de crecimiento para ese año que se hizo unos meses anteriores. Es decir, en 2015 el crecimiento fue casi nulo, pero unos meses antes solo, en abril de 2014, el FMI pensaba que la región iba a crecer un 3%, con lo cual 2015 acabó siendo un año muy decepcionante. ¿Qué pasó en 2016? Lo mismo. Y así hasta llegar a 2019, que ha sido aún más decepcionante. Ha crecido solo un 0,2% en la región. Esto nos quiere decir un poco que si el crecimiento potencial de la región es de un 4%, pero no está creciendo eso, hay algunos límites estructurales, algunos problemas estructurales que están restringiendo el crecimiento de la región, y que no es solo cosa de un año. Llevamos ya muchos años con actividad defraudando. ¿Es esto algo específico de Latinoamérica? No, pero en cierta medida sí. Aquí lo que os he dibujado en este gráfico es el crecimiento por regiones. Tenéis Europa del Este, Europa emergente, Asia emergente en azul, África en verde, y tenéis en amarillo Latinoamérica y el Caribe. Y como veis, mientras que en 2010, 2011 todavía por los altos precios de materias primas el crecimiento de la región era alto y era mayor a algunas otras zonas del mundo, desde entonces el crecimiento de Latinoamérica ha sido el más bajo de todas estas regiones emergentes. Además, cuando hablamos de Latinoamérica muchas veces solemos decir, bueno, Latinoamérica sí es una región, pero es una región muy heterogénea. No existe una Latinoamérica, sino que existen muchas, ¿no? No tiene nada que ver Argentina con Chile, o México, que sí que exporta más materias primas, o está más cerca de Estados Unidos, otros están más cerca a China, unos dependen más del petróleo como Colombia, otros más de minerales como Chile, Perú. Bueno, hay mucha heterogeneidad también de políticas, ¿no? No se te parece nada a un país como Venezuela, Ecuador, Bolivia, por ejemplo, a un país como Chile, que es un poco el extremo opuesto de políticas, o otros que están en medio, ¿no? Como Brasil y México. Sin embargo, lo que os quiero mostrar aquí es que el crecimiento en 2014-2019, que son las barras azules, ha sido decepcionante en todos los países, con lo cual hay algunos rasgos comunes a la región que, como os digo, están limitando el crecimiento. Entonces, a esto es lo que yo he llamado un poco viejos problemas y desafíos de la región. Si con un gráfico pudiéramos condensar todo esto, ¿cuál sería? Pues en una palabra os voy a decir que la región tiene un problema de productividad. Mira, que veis en este gráfico. En este gráfico tenemos el crecimiento en la línea negra de la región, y en las barras tenemos la desagregación por la cantidad de trabajo en rojo, la cantidad de capital en gris clarito, la mejora en la calidad del capital humano en amarillo, y en azul tenemos la productividad. Es decir, lo que vemos es que cada año están entrando más trabajadores que salen, por eso la aportación de la barra roja es positiva. Lo que vemos es que la inversión sigue siendo, a pesar de todo, positiva, que la inversión en infraestructuras, en diferentes sectores, en construcción, etcétera, es mayor que la amortización. Sin embargo, un país no puede crecer indefinidamente en base a acumular factores. El trabajo es finito, el capital es finito, y además tienes que financiarlo de alguna forma, endeudándote o dejando de consumir. Y la forma de crecer de forma permanente y de forma sostenible es mejorando tu productividad, mejorando cómo combinas esos factores para generar productos. Y lo que vemos es que la productividad en Latinoamérica apenas ha crecido, incluso en los últimos años ha sido negativa, ¿no? Entonces, como os decía, en una palabra podemos decir que Latinoamérica tiene un problema de productividad. Y ahora ya podemos preguntarnos qué hay detrás de esto, ¿no? ¿Por qué
la productividad se comporta tan mal en Latinoamérica? Bueno, pues es una pregunta que tampoco es sencilla, pero hay diferentes explicaciones que estamos de acuerdo en general. La primera es la estructura productiva de la región. Aquí lo que veis es que la mayoría de países, con la excepción un poco de México, están centrados en la producción de agricultura y minería, es decir, materias primas, mientras que su producción de manufacturas es muy pequeña y además suelen ser manufacturas de muy bajo valor añadido. ¿Qué pasa? Pues que normalmente podéis pensar en un país como China. Para que un país se desarrolle necesita producir cada vez productos con valor añadido, que tengan, primero, que tengan mayor valor incorporado y segundo, que sean competitivos y sean demandados de manera internacional. Entonces, Latinoamérica tiene el problema de que tiene una estructura demasiado centrada en materias primas y además, como podéis ver aquí en este índice de complejidad, entre 2014 y 2017 no ha habido ningún avance. Es decir, el problema que tenía la región en 2014 lo sigue teniendo en 2017. El Estado no ha conseguido diversificar la economía y hacer que la producción de la región se concentre en sectores de mayor intensivos en productividad, en valor añadido. ¿Por qué? Bueno, pues esta pregunta también es complicada, ¿no? Por un lado, podemos pensar que quizás los gobiernos en Latinoamérica se han centrado demasiado en corregir fallos, digamos, de los gobiernos, de generar estabilidad económica, generar una inflación no demasiado elevada, pero nos han centrado en generar un clima de competitividad y generar una política industrial estratégica, ¿no? Una visión de largo plazo, de decir qué sectores son claves para el crecimiento y hacer que el Estado de alguna forma apoye esos sectores. ¿Qué efecto además tiene esta estructura productiva demasiado centrada en materias primas? Pues veréis que cuando ahora ha habido un ajuste de estos países, un menor crecimiento, una depreciación de estos países, cuando tú produces manufacturas, cuando tu moneda se deprecia, ganas competitividad. Y como son productos que tienen una gran elasticidad en el comercio, cuando tú ganas competitividad, el resto del mundo te demanda muchos más estos productos. Sin embargo, en materias primas esto no pasa. Las materias primas se negocian en dólares y su elasticidad es muy baja. No porque tu moneda se deprecie, la demanda del resto del mundo de estos minerales o de petróleo aumenta. Y esto lo veis en este gráfico. Los países que están por debajo de, digamos, en la mitad inferior del gráfico, es que su moneda se ha depreciado en los últimos años. Y que veis que países como Filipinas, Hungría, Rumanía, Polonia, Malasia, cuando su moneda se ha depreciado, las exportaciones han tenido una contribución muy positiva que han compensado en cierta medida la debilidad de la demanda interna. ¿Qué pasa, sin embargo, en los puntos rojos, en los puntos que son los países de la región? Pues que a pesar de que ha habido una depreciación, por la debilidad de la demanda interna, no hay demanda externa que mejore y que pueda contrarrestar esta debilidad interna. Este es un efecto un poco colateral de esta baja, de este modelo productivo. No solo la baja productividad se debe al modelo productivo, digamos, hay muchos más factores. Un factor clave que podemos pensar son barreras de entrada para la inversión extranjera o para que las empresas crezcan. Normalmente las empresas de gran tamaño suelen generar menos empleo que las pymes, o sea, las pymes son muy importantes para generar empleo suficiente y que no haya desempleo, pero suelen ser menos productivas que las grandes empresas. Y en Latinoamérica muchas veces, por una regulación demasiado complicada o por temas de que las pequeñas empresas tienen una supervisión incluso tributaria mucho menor, que muchas veces no pagan impuestos, mientras que las grandes empresas evidentemente sí que tienen una supervisión elevada,
hay un coste de que las empresas crezcan, ¿no? Entonces, hay una carencia de empresas líderes, empresas grandes que pueden tirar del resto de la economía y acabar generando cadenas de valor con otras empresas más pequeñas, pero hacer que cada vez sean más dinámicas. Otro problema de Latinoamérica que tiene relación con la productividad es el alto tamaño del empleo informal. Lo que veis precisamente en este gráfico es eso. Veis que África y Latinoamérica son las dos regiones que tienen más empleo informal, no regulado, y contrasta sus cifras con las del resto del mundo, que son mucho más bajos. ¿Es el empleo informal algo muy malo per se? No. Cuando la economía está creciendo muy poco, como es ahora, incluso tiene algunos efectos positivos, ¿no? Podemos pensar que hay personas que se quedarían en desempleo por esta situación actual de bajo crecimiento y que, sin embargo, pues se encuentran en un empleo o por cuenta propia, ellas mismas, o por cuenta ajena, pero en empresas informales, y esto pues hace que al menos tengan ciertos ingresos, pero a grandes rasgos sí que podemos decir que es muy negativo, porque pues, los trabajadores informales, al no tener contribución a la seguridad social, etcétera, son trabajadores con bajos salarios y que cuando quedan en desempleo, cuando se jubilan, no tienen contraprestaciones, con lo cual os podéis imaginar que son condiciones bastante, bueno, digamos que favorecen la desigualdad o la baja distribución o una mal distribución de la renta. Desde el punto de vista del país también son malos porque estas empresas informales no pagan impuestos, con lo cual la recaudación fiscal se resiente o tiene que depender mucho más de las empresas formales que quedan entonces sujetas a unos impuestos demasiado altos para compensar la informalidad. Y desde el punto de vista de las industrias también es malo porque genera poca competitividad. ¿Por qué? Porque los empleos informales suelen ser empleos de baja capacitación y en la que la empresa no invierte en formar a los trabajadores. También, como os decía, las empresas a veces informales no quieren crecer porque tienen que enfrentarse a una regulación muy compleja y pasar a ser empresas formales, pero estas serían mucho más productivas y las empresas formales muchas veces no quieren invertir lo suficiente en I+D porque piensan que están en peores condiciones y que luego una empresa informal también va a competir de forma desleal con ellas, ¿no? Con lo cual, tanto para los trabajadores como para las empresas como para el Estado, tiene efectos negativos que condenan un poco la productividad. El otro problema de la región es el bajo ahorro. Latinoamérica, como podéis ver aquí en este gráfico, es la barra gris de abajo, la línea gris, es la región del mundo que tiene un menor ahorro. ¿Y qué pasa? Que si estos fondos que se ahorran en una cuantía muy pequeña, lo que hace es que hay una escasez de fondos para financiar proyectos de inversión. Entonces, la inversión en Latinoamérica también es muy baja y muchas veces hay que recurrir no a ahorros domésticos, sino a endeudamiento externo, que no deja de ser una fuente de riesgos, ¿no? Para la región. Entonces, un poco recapitulando, lo que os he querido transmitir hasta ahora es que el crecimiento durante los años de altas materias primas estuvo en torno al 5 o 6%, pero que ese no es el crecimiento que de forma sostenible puede tener la región. ¿Y por qué? Porque la región tiene ciertos problemas estructurales que de momento no ha solventado. Un problema es su modelo productivo, otro problema es la baja competitividad de la región por diferentes aspectos. Puede ser que a veces los gobiernos favorezcan grupos de presión y no dejen que nuevos sectores más productivos tomen la delantera, o puede ser, como hemos visto, porque hay una gran informalidad y esto condena a una baja inversión y un bajo y una baja productividad de los trabajadores. A estos problemas clásicos se añaden algunos problemas de estos últimos años. En primer lugar, tenemos que después, con la caída de las materias primas, el déficit fiscal de los países aumentó. Entonces, en estos últimos años, como veis, el déficit aumentó mucho entre 2012 y 2015
y en general tocó un pico entre 2015 y 2016 en la mayoría de países. Y desde entonces, los gobiernos han tenido que intentar reducir el déficit fiscal, con lo cual hay muy poco margen para hacer políticas contracíclicas, políticas de mayor gasto fiscal para contrarrestar este bajo crecimiento. No solo eso, sino que como veis aquí, al aumentar el endeudamiento y aumentar la incertidumbre sobre la región, el pago de intereses, que es la línea roja, ha ido aumentando. Entonces, si tenemos que de este gasto que los gobiernos tienen que intentar reducirlo, cada vez tienen que enfrentar un mayor gasto de intereses por la deuda externa, tienen que acabar reduciendo tanto el gasto social como el gasto de capital. De hecho, en la línea azul lo que tenéis es qué porcentaje del PIB ha supuesto el gasto de capital, que vendría a ser un poco como la inversión pública. Entonces, si antes os he dicho que el bajo ahorro de la región está restringiendo la inversión privada, lo que veis ahora es que también la necesidad de consolidación fiscal y de pagar mayores intereses está restringiendo la inversión pública, ¿no? Esto es un factor adicional que se agrega. Además, estos problemas fiscales que no solo influyen en la inversión, sino también que limitan la capacidad de gasto social, se dan en un momento en que la población, como sabéis, está demandando, está haciendo ciertas demandas sociales porque está empezando a quedar patente también que el modelo no solo favorece un crecimiento bajo, sino que es un modelo poco inclusivo en las que las desigualdades sociales siguen siendo muy altas. Entonces, hay una demanda creciente por cambios y por mayores gastos sociales, pero que se enfrentan también con esta realidad de que los recursos del Estado están siendo bastante limitados. Aquí lo que tenéis es, en este gráfico, la tasa de desocupación para ver cómo el número de personas en paro ha aumentado en 1 millón de personas en la región entre 2014 y 2019. No solo es que el número de desempleados ha aumentado en 1 millón, sino que cada vez, de nuevo, en una situación de bajo crecimiento, mayor porcentaje de empleos son empleos informales, de nuevo, que ya os he contado un poquito los problemas que esto conlleva, ¿no? Y aquí lo que tenéis es la distribución de la población por estratos de renta. Entonces, la región en Latinoamérica, digamos, si hubo una cosa positiva de los años previos, es que fue una de las pocas regiones del mundo en la que la desigualdad se redujo y la pobreza se redujo. Esto fue en los años de altos precios de materias primas. Sin embargo, ahora que esto ha acabado, también esta dinámica se está frenando y lo que se puede ver es que hay un gran estrato de población de clases medias, pero de clases medias bajas y que son muy vulnerables a volver a caer en la pobreza, ¿no? Entonces, un poco es lo que podéis ver aquí, que sí que se ha reducido la pobreza, pero sigue habiendo un gran nivel de clases vulnerables y que en los últimos años ya no están viendo ventajas, sino lo contrario. Y todo esto tiene relación con la alta desigualdad de la región. Aquí lo que tenéis en azul son países de la región, incluido Chile en rojo para destacarlo. Y lo que podéis ver aquí detrás es que, por ejemplo, Chile, que es el país que quizás está experimentando mayores problemas actualmente de conflictos sociales y estos conflictos sociales, digamos, son bastante generales en la región, pero en cada país puede tener una problemática distinta o su cierta idiosincrasia, pero en Chile están muy relacionadas con la desigualdad. ¿Qué pasa? Que Chile es dentro de Latinoamérica es uno de los países más ricos. La renta media de Chile está creo que por encima de $20.000 al año por persona, ¿no? Entonces podemos pensar, bueno, 20.000 está muy bien, no es un país súper rico, pero es un país medianamente rico, la gente vive bien. ¿Qué pasa? Que la distribución de la renta es muy, muy desigual. El 60-70% de los hogares, en lugar de 20.000, tienen ingresos por debajo de 5.000 o incluso menos, ¿no? Y al mismo tiempo, como sabéis, es un país que liberalizó
las pensiones, la sanidad. Entonces, es un país en el que la gente luego tiene que hacer frente a gastos de sanidad, de educación elevados, ¿no? Entonces, es un modelo que claramente ha dado sus réditos. Chile ha sido un país que ha crecido mucho, pero que también ha generado muchos problemas que ahora están saliendo a flote. Y de hecho, un poco lo que veis aquí es que la percepción de que la economía se ha estancado, que ya la desigualdad, la renta han dejado de mejorar y de que los gobiernos no están haciendo lo suficiente, sino que sigue habiendo mucha corrupción, que sigue habiendo muchos conflictos de intereses, sigue habiendo clases privilegiadas. Todo esto está redundando en una desatisfacción por la democracia. Aquí lo que veis en encuestas de opinión, en la que en general en todos los países, no solo Chile, podéis ver que es generalizado, hay una mucha menor aprobación de los gobiernos. ¿Qué ha generado todo esto? Pues un poco lo que os pongo a continuación y lo que ya sabéis. Ha generado cierta ansiedad y cierta frustración por una situación de bajo crecimiento, de crecimiento desilusionante, mucho menor que en los años previos. Sobre todo es la comparación con los años previos. Tú estabas viendo una mejoría, estás viendo que tu renta mejoraba y de repente estás viendo lo contrario. Pero es que además a esto se añade una percepción de dudas sobre los políticos, sobre percepción de corrupción, y esto ha acabado dando, por un lado, a protestas, enfado, y por otro lado, en los países donde ha habido elecciones, a una polarización del voto, a partidos nuevos, que en algunos casos son positivos, pero en otros casos también son negativos. De hecho, en general, lo que han generado también es una gran incertidumbre sobre qué políticas van a aplicar o una incertidumbre sobre si estos problemas sociales pueden atajarse o no. Y aquí lo que veis son países en los que se ha caído en populismo, de nuevo Argentina, Brasil, México, países en los que hay regímenes autocráticos, sabéis, Venezuela, etcétera, y en todos estos países hay conflictos sociales, pero sobre todo pues en Chile, en Colombia, ahora mismo en Perú, también han surgido muchos conflictos sociales, como sabéis, en la región, ¿no? Quizás 2019, los últimos meses han sido, no diría que la sorpresa, porque no es que sea una sorpresa, sabíamos que estos problemas estaban ahí, pero sí que ha sorprendido la magnitud del conflicto social que ha estallado y de lo disruptivo que puede ser. Entonces, ¿cuál es el impacto de todo esto, de los viejos problemas, de los nuevos, del entorno económico internacional que está teniendo en la economía en 2019 y en 2020, ¿no? En los últimos meses? Bueno, pues lo que podéis ver aquí en el primer gráfico es el crecimiento de 2019, no el real, que al final ha sido solo de 0,2, sino lo que se iba estimando desde que empezó 2018 hasta que fue avanzando el año 2018, 2019, cómo se ha ido revisando el crecimiento, ¿no? Y lo que vemos es que de forma sistemática las expectativas sobre la región se han ido deteriorando. Aquí tenéis la región en azul, perdón, en marrón oscuro, y tenéis el resto de regiones, Estados Unidos, la zona del euro, Asia emergente en otros colores. Lo que veis es que realmente el crecimiento ha desilusionado en 2019. Tenemos factores globales como la guerra comercial, aquí en Europa hemos tenido el Brexit, en general que han aumentado la incertidumbre. Pero lo que podéis ver es que la región ha sufrido mucho más que el resto de regiones todo esto. Y, o sea, aquí su crecimiento para 2019 ha pasado de esperarse en torno al 3% a pasados unos meses y a lo largo de 2019 ir bajándolo y acabar prácticamente en el cero. Estamos hablando de 3 puntos y estamos hablando de crecer en términos per cápita a decrecer en términos per cápita, ¿no? Un cambio muy drástico. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues hace poquito estuvo el FMI en Madrid explicando su visión de Latinoamérica y su visión del mundo. Y ellos venían a decir que, bueno, que Latinoamérica tiene problemas, pero que esto era sobre todo factores externos, que la guerra comercial había hecho mucho daño
y que la región pues había visto muy afectada por esto y que si ahora había un acuerdo comercial, pues la región iba a volver a crecer fuertemente. Nosotros, no solo yo, sino la mayoría de expertos aquí en la región dijimos que nos parecía un análisis demasiado optimista y demasiado benevolente con la región. Para empezar, porque efectivamente la guerra comercial ha supuesto un gran incremento de la incertidumbre, pero que ha afectado probablemente más a todo el resto de regiones que Latinoamérica. Un poco lo que os expliqué al principio, acordaros que Latinoamérica tiene un modelo productivo más dependiente de materias primas, que tiene una elasticidad del comercio menor y que es una región menos integrada en la producción global de manufacturas, de cadenas de valor, que es lo que más ha visto afectado por la guerra comercial. Entonces, una debilidad de Latinoamérica, como es la poca integración en la producción global de manufacturas, en 2019 ha podido ser una bendición, ¿no? Le ha afectado menos que al resto del mundo, pero si estamos de acuerdo, que creo que todos estábamos de acuerdo en que la guerra comercial le ha afectado menos que al resto del mundo, ¿por qué vemos que su crecimiento ha sido más bajo y más desilusionante? Tiene que haber algo más, ¿no? Y aquí es donde están los factores nuevos. Sabemos que la inversión estaba restringida por el bajo ahorro, pero es que ahora la inversión está restringida también por la incertidumbre doméstica de políticas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estos conflictos sociales tienen unos efectos directos y unos efectos indirectos. Los efectos indirectos son que indudablemente van a influir en las políticas que a partir de ahora van a aplicar los gobiernos o incluso van a hacer que haya unos cambios de gobiernos. Esto no tiene por qué ser bueno, pero puede ser, pero tampoco tiene por qué ser malo. Va a haber un cambio de políticas, lo estamos viendo ya en Chile. La semana pasada se aprobó cambios en las pensiones. Previamente ha habido otros muchos cambios que ya se están anunciando. En México, subidas del salario mínimo. En Brasil, reforma del sistema de pensiones también y otros cambios. Entonces, está habiendo un cambio de políticas que no voy a decir que tengan por qué ser buenos, pero que se están demandando y pueden acabar siendo buenos. Sin embargo, lo que sí que está claro es que a corto plazo están generando un clima de incertidumbre, unas dudas de políticas que están restringiendo aún más la inversión. La inversión ya no está restringida solo por el bajo ahorro, sino por las dudas sobre qué políticas se van a aplicar, cómo me van a afectar. Estamos viendo un gran ajuste de la inversión. Y ese es un factor, digamos, doméstico de Latinoamérica. Aquí, de hecho, aquí lo tenéis, el crecimiento de 2019 por componentes. Lo que veis es que el consumo privado se ha moderado mucho, que es el rojo, pero lo que veis sobre todo en negativo es el amarillo, que es la inversión. La inversión ha tenido un fuerte ajuste en la región, ¿no? ¿Qué aspectos más positivos podemos tener de cara a futuro? Bueno, la inflación está muy contenida. En 2019, con la Fed bajando tipos de interés y la inflación estable en la región, ya ha habido una política monetaria expansiva y esta política monetaria expansiva va a continuar en principio y va a tener un efecto más positivo sobre el consumo e incluso la inversión de cara a futuro, con lo cual creemos que se ha tocado fondo en la demanda interna gracias al apoyo de la política monetaria. Además, los tipos de cambio parecen estables. Si hay mucha más incertidumbre social, esto puede venirse abajo, puede haber depreciaciones y necesidad de subir tipos, pero en principio creemos que esto no va a pasar. Pero esto es el único aspecto positivo. Como os decía, la inversión va a tener que seguir muy restringida y en general seguimos viendo que los problemas de baja competitividad siguen ahí, incluso que la informalidad se está volviendo a aumentar, etcétera, con lo cual el crecimiento de la región va a seguir siendo bajo. Esta es la previsión para 2020 por país. Lo que ves es que el conjunto de Latinoamérica creemos que va a pasar de un 0,2 a un 1,6, pero esta mejora es básicamente Brasil. Brasil está saliendo de una crisis, está aplicando algunas medidas difíciles, pero que el mercado entiende como positivas y creemos que Brasil, que tiene un gran peso en la región, va a continuar mejorando. También creemos que Colombia, a pesar de los problemas que tiene, va a seguir creciendo por encima del promedio de la región
porque es un país que sí que ha hecho más reformas fiscales y que ha apoyado la inversión más que el resto de países, pero creemos que México, Chile, etcétera, por no decir Argentina y Venezuela, por supuesto, van a seguir con un desempeño muy decepcionante, ¿no? Y esto es todo. Simplemente a última hora he añadido esta slide, que es un poco sobre los riesgos o el crecimiento que os he puesto es el escenario base, pero sobre este escenario de riesgos y actualmente un gran riesgo, por supuesto, es el impacto del coronavirus. Todavía es muy pronto para poder hacer una estimación del impacto. No sabemos por cuánto se va a extender esta epidemia, si se va a poder controlar pronto, pero lo que sí sabemos por experiencias pasadas es que el impacto puede ser muy grande en el primer trimestre, pero que luego se debería ir compensando, ¿no? Que el impacto acumulado total en el año, que sería la barra última, debería ser menor que el del primer trimestre. O sea, que luego debería haber cierto rebote en la actividad. Y también pensamos que el país más impactado, por supuesto, va a ser China y luego, sobre todo, la región de Asia-Pacífico por el turismo y por las cadenas de valor en las que está integrada China con estos países de suministro. Latinoamérica, en principio, debería ser poco afectada, pero también sabemos que, aunque debería corregir, los precios de las materias primas del petróleo se ha visto muy afectado, con lo cual puede ser que indirectamente acabe también siendo muy afectada. Así que bueno, sin más, pasamos al turno de preguntas y me puedes preguntar por la situación de algún país más en concreto. Muchas gracias. Bueno, de momento Antonio es el primero que se ha lanzado a preguntarme algo y su pregunta dice: ¿qué opinas de la desglobalización y la bola de nieve de crisis 2007, el aumento del no pago que se financió con deuda y ahora no hay con qué pagar? Bueno, entiendo que la pregunta tiene varias partes. Por un lado, sobre la desglobalización, sí que es un fenómeno que tiene cierto recorrido. Quiero decir, hubo un gran proceso de globalización muy fuerte, el comercio estuvo creciendo mucho más fuerte que la actividad, estuvo habiendo una gran integración, sobre todo en Asia, y ahora estamos observando que se ha frenado. Se ha frenado primero por las políticas de Estados Unidos de Trump, por las políticas digamos que las instituciones internacionales están recibiendo menos apoyos, pero también es una tendencia natural, ¿no? Están surgiendo nuevas formas de producción en las que es muy importante estar cerca de tu demanda final y es muy importante integrarte con tu región y no con todo el mundo global. Al respecto, lo único que decir es que efectivamente el mundo está demasiado integrado hoy en día como para pensar que la desglobalización va a ser un fenómeno muy abrupto, pero sí es un fenómeno que está ocurriendo y, de hecho, quizás una de las cosas que siempre se dice es que la región debería integrarse más consigo misma. Y estamos viendo pocos avances, pero algo, ¿no? Tanto en el Mercosur como en otras regiones. Por otro lado, sobre el nivel de deuda que comenta, bueno, esto es algo que es una reflexión ya mucho más compleja y que requiere un análisis de mucho más detenimiento. Lo que sí tenemos claro es que vivimos en un mundo actualmente bastante distinto de hace unos años. En el foro de Davos estaban hablando de que vivimos en un mundo de bajo crecimiento, baja productividad, pero también baja inflación y bajos tipos de interés. Los bajos tipos de interés mundiales es algo que tenemos claro que está aquí para quedarse. Por un lado, porque los propios bancos centrales quieren tipos de interés bajos para hacer sostenible la deuda, pero por otro lado, porque de forma natural es lo que existe en la economía hoy en día. Hay una insuficiencia de gasto, o sea, un ahorro excesivo frente a deseos de inversión. Por un lado, la inversión cada vez es más barata y hay mucha inversión en intangibles, no en productos tradicionales que sí que dan mucho más cara la inversión, mientras que hay un exceso de ahorro de los países emergentes que hacen que el tipo de interés, el que iguala ahorro e inversión, sea muy bajo, ¿no? Entonces, no pensamos que la sostenibilidad de la deuda tenga que ser un problema a nivel mundial tan grave como en el pasado, porque los tipos de interés van a ser muy bajos.
Bueno, José Francisco me pregunta por México y me pregunta por cómo puede cambiar el Tratado de Libre Comercio USA-México. Bueno, de México hay varias consideraciones que me gustaría hacer. Por un lado, es un país en el que no somos especialmente optimistas, porque precisamente esto que estoy hablando de la región de incertidumbre de políticas es algo que aplica de forma rotunda a México. Aplica por incertidumbre doméstica. Algo un poco paradójico de López Obrador es que, bueno, o no paradójico, pero bueno, quiero decir, los consumidores tienen una confianza bastante elevada, tienen claro que los gobiernos anteriores se perpetuaron, el PRI, el PAN, y que había una alta corrupción, etcétera, y que hay que darle una oportunidad a López Obrador, que es un gobierno nuevo, que hay que darle tiempo para que haga sus políticas, y también están bastante contentos con políticas de perdón, salarios mínimos, etcétera, más políticas enfatizadas a aumentar el consumo interno. Sin embargo, el sector empresarial no está nada contento, que sus políticas son bastante caóticas, sabéis, cancelación de inversiones, bastante dudas sobre si los planes que estaban se van a cumplir, dimisión de funcionarios. Entonces, la inversión empresarial claramente va a estar muy baja. Hace poco por fin se aprobó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Esto puede aliviar un poco la incertidumbre por la parte externa. También tenemos que se anunció un plan de inversiones con el apoyo privado muy grandilocuente. Creemos que esto hay poco real, que son inversiones que se habían parado y que ahora se dan como nuevas, pero que no son nuevas inversiones. Creemos que el sector privado no va a apoyar demasiado este plan. Entonces, lo que pensamos es que la inversión privada va a seguir muy débil en México al margen de que algunos riesgos externos, como la firma del tratado, que sí que se han aliviado y que, bueno, que algo van a ayudar, pero mucho, mucho no. Y luego también de México quería señalar otro aspecto, perdonad. Digamos, antes os he dicho que no existe una América Latina, sino muchas. Y México es precisamente el país de la región un poco más distinto en el sentido de que depende mucho menos de materias primas, depende más de manufacturas y depende más de Estados Unidos. Entonces, algo un poco paradigmático es que teniendo un modelo de crecimiento en teoría más favorable al desarrollo, al depender de productos de mayor valor añadido, de manufacturas, ¿por qué el crecimiento no en los últimos 3-4 años, sino si miramos los últimos 20 años de México, por qué ha sido tan bajo, ¿no? Que ha sido un crecimiento muy decepcionante. ¿Y qué explicaciones hay en esto? Pues una puede ser parte institucional, ¿no? Que siga habiendo muchas trabas a la competitividad, mucha corrupción, pero otra explicación puede ser China. Justo estos últimos 20 años han sido los años en los que China se ha integrado en la economía mundial y ha absorbido una cantidad creciente de producción de manufacturas, primero por muy bajo salario y luego añadiendo en valor añadido. Y ya sabéis que ha llegado ahora a ser líder en 5G, pero vamos, quiere decir que China cada vez ha ido asumiendo más producción de materias primas y ha sido muy difícil competir con China. Entonces, si este segundo aspecto ha sido muy relevante en explicar por qué México lo ha hecho tan mal, porque le ha sido muy difícil competir con China, ahora que China se está desacelerando y que Estados Unidos está poniendo muchas más trabas al modelo chino, puede ser que México empiece a beneficiarse más de su modelo de crecimiento, ¿no? Que México empiece a sustituir parte de la producción de China y sobre todo que empiece a producir cada vez productos de valor añadido para Estados Unidos. Si esto es así, pues a medio plazo podemos esperar que el crecimiento de México se recupere, pero como os he dicho, a corto plazo parece muy difícil pensar que esto se va a dar. Bueno, Ricardo pregunta por la inversión en nuevas tecnologías como el litio, que en Bolivia pueden ser claves.
El comentario y también me pregunta por las perspectivas del precio del petróleo, si pueden mejorar. El precio del petróleo, como os estaba diciendo, con el problema del coronavirus se ha ajustado muchísimo en los últimos días, ha caído creo que un 15%. ¿Por qué? Porque la demanda de China ya no es la que tenía en el 2003 cuando fue el problema del SARS. La demanda de China ahora es un 15-20% de la demanda mundial, y si se para mucho el transporte, el turismo, la actividad en China, hay una gran caída de la demanda de petróleo. Pero también pensamos que esta caída de demanda es algo transitorio. Así que en el próximo mes, 2 meses, podemos pensar que el precio del crudo se va a recuperar, no a niveles muy altos, sino en los niveles en los que estaba, de en torno a 60, 65. Y también podemos pensar que si esto no es así, la OPEP y Rusia van a hacer algo. Sobre el tema de las nuevas tecnologías y litio, creo que es un poco lo que os estaba diciendo, que en Latinoamérica ha habido una falta de planificación estratégica sobre en qué sectores meterse. Se ha dejado, digamos, el Estado ha intentado que hubiera más estabilidad macroeconómica, generar ciertas infraestructuras para no limitar estas inversiones, pero no ha tenido una visión estratégica para apoyar sectores claves y apoyar que haya competitividad en esos sectores. Si esto está cambiando un poco, precisamente algunos sectores que son claves a futuro son los que se debería apoyar, y este, por ejemplo, es el caso del litio. Lo único también decir que evidentemente China y Estados Unidos tienen muchos intereses en controlar estas tecnologías, con lo cual muchas de estas inversiones vienen de estos países. Esto no tiene por qué ser malo, quiero decir, simplemente son los que están financiándolo, pero sí que creo que puede ser muy bueno. Bueno, sobre Argentina no tengo demasiado que decir. La situación del país es bastante complicada. Yo creo que se percibe el actual gobierno como un poco bipolar. Quiero decir, el presidente y funcionarios cercanos al presidente se perciben como bastante ortodoxos, con se piensa que o sea, digamos, han intentado tener reuniones con empresas, mostrarles que su postura no va a ser demasiado dañina para la economía, incluso lo contrario. Creo que se puede decir que el país necesitaba un ajuste muy doloroso fiscal de salarios, y que precisamente este presidente ha podido hacer ese ajuste generando menos contestación social que igual si lo hubiera hecho el anterior presidente, ¿no? Entonces ha tenido más fácil hacer algunas medidas correctivas muy duras, que a corto plazo son malas para la economía, pero que eran necesarias, y creemos que él lo ha podido hacer porque tiene más apoyo de sindicatos, de ciertos sectores de la población, y que él quiere tener una postura bastante atrayente con la inversión privada. Sin embargo, otra parte del gobierno, cierto apoyo más kirchnerista, genera muchas dudas, y en las reuniones que está teniendo con las empresas no está dando una sensación de alivio. Entonces, ahí hay muchas dudas sobre qué visión se va a imponer, si la visión más pragmática, más positiva para la inversión, o las políticas más heterodoxas de nuevo. Lo que sí es verdad que el gobierno no necesita hacer default hasta 2021. O sea, el problema con el FMI y con el default va a ser un problema grave a partir de finales de 2020, 2021, pero a corto plazo no debería de hacer ningún anuncio muy grave que genere mucha inestabilidad. Bueno, cuando Gerardo pregunta por el Brexit y si puede ser replicado en otros países, desde luego el Brexit no es algo único de Reino Unido, sino que es parte de todo este panorama de desencanto que estamos viviendo, de mayor desigualdad, de problemas de bajo crecimiento. Entonces, los populismos suelen atribuir a problemas muy complejos soluciones fáciles. Es decir, el problema es la Unión Europea, el problema es China, cuando realmente la problemática es muy complicada. Pero estamos viendo
no solo en Reino Unido, sino también en Latinoamérica, también en diferentes países de Europa, una mayor tendencia al populismo, que es en parte natural debido a este bajo crecimiento, de esta decepción con las políticas actuales, ¿no? Entonces, creemos que sí, y evidentemente los populismos personalmente creo que son malos, pero también pensamos que pueden acabar trayendo algunos efectos positivos. Por ejemplo, populismo puede acabar presionando por un mayor gasto público que quizás ahora es necesario. Si hablamos en otra webinar de la situación de la economía mundial, veremos cómo la política monetaria ha sido clave para estimular la economía mundial, pero como la política monetaria ya ha hecho todo lo que podía hacer, los tipos están en mínimos, el QE ha sido muy bestial y poco más puede hacer. Quizás es momento de que la política fiscal sea más expansiva, y es algo de que los populismos, aunque sean en general, pero es algo que están demandando. También a nivel europeo, que países como Reino Unido se salgan es algo muy malo, pero también es algo que puede dar mayor cohesión para los países que se quedan. Sabemos que había países que apostaban menos por el proyecto europeo o que siempre tenían más dudas, y que estos países con dudas se salgan puede hacer que uno de los problemas de Europa, que sean la lenta toma de decisiones o la falta de acuerdos, se subsane, y a partir de ahora haya una mayor acuerdos y una mayor rapidez en la toma de decisiones. Gustavo también me pregunta por Venezuela. Os puedo decir que voy a muchas reuniones sobre Latinoamérica, del FMI, de expertos del Banco de España, y que nunca, nunca, nunca se habla de Venezuela. Es un poco, no es que sea tabú, sino que es demasiado difícil dar previsiones o perspectivas de Venezuela. Lo que sí os puedo decir es que hasta hace no demasiados meses sí que había perspectivas de que el gobierno podía cambiar. Ahora mismo parece complicado. Parece que la opción o bien de Guaidó, de un cambio de gobierno, está perdiendo impulso, que si en un primer momento no se consiguió, cuanto más tiempo pasa es más difícil. Y también parece que hay muchos intereses. Bueno, quiero decir que los que apuestan por un cambio de gobierno no han apostado suficientemente fuerte, y que hay, al revés, hay intereses de otros países en que no haya un cambio de gobierno. También os puedo decir que el régimen de Maduro hizo unas políticas muy heterodoxas hasta 2018, que dieron lugar a una hiperinflación muy grande, a una fuerte contracción, y que desde 2018 finales, sobre todo 2019, ha sido un poco más pragmático. Esto ha hecho que la hiperinflación se modere. Actualmente no tenemos una alta inflación, pero en una situación de hiperinflación. Pero vamos, con las sanciones económicas, con todo el sector productivo dañado, con la caída de la producción de petróleo, no solo por las sanciones, sino por la mala gestión, etcétera, la economía va a seguir contrayéndose. Es una economía que depende totalmente de las importaciones, y al no generar divisas no se puede importar, con lo cual la demanda interna va a seguir totalmente restringida. Entonces, la situación es que en los próximos años, si no hay un cambio de gobierno, quizás no va a haber una hiperinflación, pero va a haber una alta inflación y un muy bajo crecimiento o continuado de crecimiento, con una situación muy mala, y una situación que tenemos que entender que está generando una inmigración al resto de países de Latinoamérica, una inmigración que puede acabar siendo buena porque es mano de obra en algunos casos cualificada, pero una inmigración que va a causar más demanda de gasto social, precisamente en momentos en los que sabemos que los ingresos fiscales no son suficientes para las demandas que hay, ¿no? Entonces sí, va a ser una situación muy problemática. Tenemos que cortar ya. Quedan algunas preguntas más en el tintero, algunas preguntas difíciles. Y bueno, espero que en próximas webinars podamos hablar más del tema, o me podéis preguntar a través de las clases del máster cualquier duda que tengáis. Muchísimas gracias.